Hola, ¿cómo estáis? En este video tutorial vamos a estudiar los phrasal verbs. Y aquí tenemos el esquema de todos los contenidos que vamos a ir viendo. En primer lugar vamos a ver lo que son los phrasal verbs. A continuación vamos a ver la diferencia que hay entre phrasal verbs y prepositional verbs. ¿Qué necesitamos saber sobre los phrasal verbs? Es decir, especialmente su significado. Si son verbos transitivos o intransitivos. Si son verbos separables o inseparables. Y terminaremos con algunos hechos interesantes sobre los phrasal verbs. Empezamos. ¿Qué son los phrasal verbs? Vamos a empezar estudiando estos ejemplos. Please turn on the light. Please turn the light on. Please turn it on. Aquí vemos expresada la misma idea. Por favor, enciende la luz de tres maneras diferentes. Un poquito más adelante veremos cómo se emplean. Y aquí tenemos otro ejemplo. We look up to our teacher. We look up to our teacher. Admiramos a nuestro profesor. Aquí el phrasal verb es look up to. Look up to. Y aquí en este caso, el phrasal verb en el primer ejemplo es turn on. Por tanto, ¿qué son los phrasal verbs? Los phrasal verbs son aquellos verbos que, acompañados de una preposición, un adverbio o ambos, componen una nueva unidad, con un significado que no tiene nada que ver con el significado de las partes. Por ejemplo, nosotros sabemos que turn a secas es girar y on es sobre. Sin embargo, la unidad que componen, turn on, compone un nuevo significado que no tiene nada que ver con cada una de sus partes. Lo mismo aquí. Look up to es admirar y no tiene nada que ver con el verbo look. Otro ejemplo es give up. Give sabemos que es dejar, up es arriba y sin embargo give up significa dejar o parar de hacer algo. Por ejemplo, he gave up smoking. Él dejó de fumar. Los phrasal verbs se conjugan exactamente igual que los demás. Y lo más difícil de estos verbos es aprender su significado y también saber si son separables o inseparables. El siguiente punto que vamos a ver son las principales diferencias entre phrasal verbs y verbos preposicionales, que muchas veces se confunden. Los verbos preposicionales constan de dos partes, un verbo y una preposición. Y el complemento de la preposición nunca intercede entre el verbo y ello, como pasa en los phrasal verbs. Unos ejemplos de prepositional verbs son depend on, listen to, succeed in, y hay muchos otros. Siempre necesitan un complemento de la preposición. Casi siempre después de la preposición. My survival depends on your support. Listen to me. Sandra succeeded in fixing her bike. O, en estos tres casos en azul, vemos cómo la preposición va después del complemento del verbo, pero no después del complemento de la preposición. Por ejemplo, That street reminds me of our childhood. Esa calle me recuerda a nuestra infancia. Or, They are depriving us of our rights. Nos están privando de nuestros derechos. O, Parents always protect us from bad company. Es decir, el complemento de la preposición siempre va después de la preposición, como no sucede en alguno de los alguno de los casos de los phrasal verbs. Y también hay que saber que el verbo preposicional, en su significado, normalmente casi nunca es alterado por la preposición que toman. They laugh at me o he laughed about our situation. Laugh sigue siendo el verbo reír. En cambio, los phrasal verbs, en primer lugar, tienen dos o tres formas que corresponden a estas combinaciones. Verbo más preposición, como look after. Verbo más adverbio, como turn up. O verbo más adverbio y preposición, como look forward to. También, como hemos visto anteriormente, la combinación de estos elementos normalmente crea una nueva unidad semántica, que tiene que ver muy poco con las partes.
tenemos dos ejemplos. Tanya gave up smoking last year. O I can't put up with her behavior. No aguanto su comportamiento. También tenemos que saber que los phrasal verbs pueden ser verbos transitivos, es decir, que requieren un objeto directo, o intransitivos, que no necesitan de ningún objeto. Y que muchos phrasal verbs pueden tener sus partes separadas por un objeto. Cuando hablamos de verbos transitivos, algunos de ellos pueden separar el verbo, la forma verbal, de su preposición o adverbio, que son los llamados separable phrasal verbs, verbos separables. Por ejemplo, take off your shoes, o week off the meeting off, o wake me up before you leave. El tercer punto es muy importante. ¿Qué necesitamos saber sobre los phrasal verbs? Lo primero es su significado. Por ejemplo aquí, fall out, que es regañar o discutir. Run out of, quedarse sin. Turn into, convertirse. O carry on, continuar. Otra cosa importante que tenemos que saber es si son verbos transitivos o intransitivos. Recordar que transitivo es que podía llevar objeto directo, e intransitivo que no llevaba complemento directo. Por ejemplo, Martin is looking for a job. Está buscando un trabajo. En este caso el verbo es transitivo. O Becky picks up her daughter from school. Becky recoge a su hija del cole. También es transitivo. O intransitivo, como en este ejemplo. The prisoner ran away. El prisionero huyó. O they fell out, but after some days they made up. Ellos discutieron, pero después de algunos días hicieron las paces. Aquí tenemos dos phrasal verbs intransitivos. Fall out and made up. Y también, muy importante, tenemos que saber si el verbo es transitivo, solo si es transitivo, si el verbo es separable o inseparable. Es decir, si se puede separar el verbo de la partícula por el objeto directo. Por ejemplo, en el caso de pick up, vemos estos casos. Becky pick up her daughter from school. Como es un verbo separable, podemos decir también Becky pick her daughter up from school. Y también podemos decir Becky pick her up from school. Y atención, esto es muy importante. Cuando el objeto directo de un verbo separable es un pronombre, la separación del verbo y la preposición es obligatoria. Lo vemos en este ejemplo de antes. Becky picked her up from school, la recogió del colegio. El hecho que el complemento sea un pronombre obliga a separar. No se puede decir Becky picked up her from school. Es decir, en los verbos separables, si el complemento es un pronombre, obligatoriamente tiene que separar el verbo de su partícula. Aquí tenemos un nuevo ejemplo. El verbo put on. I will put on my gloves. Me pondré los guantes. El verbo put on es un verbo transitivo y separable. Por lo tanto, también puedo decir I will put my gloves on. O, en este caso, me los pongo, como es un pronombre, me obliga a la separación. Y entonces la única forma posible es decir I will put them on. Algunos aspectos curiosos de los phrasal verbs son los que vamos a mencionar ahora. Hay algunos phrasal verbs que tienen distintos significados. Hay phrasal verbs que pueden ser las dos cosas. Dentro de sus mismos significados pueden ser transitivos o intransitivos. Y también hay que saber que los phrasal verbs que tienen más de dos palabras normalmente, en casi todos los casos, son inseparables. Es decir, no se puede separar, en la mayoría de los casos, insisto, el verbo de sus partículas. Vamos a ver, por ejemplo, con make up. Make up tiene varios significados. Por ejemplo, it took me 2 hours to make up the actress. Me llevó 2 horas maquillar a la actriz. Es separable, por lo tanto podríamos decir to make the actress up. Pero también puede significar after lots of arguments and fight up, they finally made up.
made up, hacer las paces, reconciliarse. El verbo es intransitivo y por lo tanto es inseparable. Otro significado. You are making up all this story. Es un verbo separable, en este caso, es un verbo transitivo y en este caso make up significa inventarse. Te estás inventando toda esta historia. Y otro ejemplo, otro uso de make up, otro significado. Fortunately, I could make up the hours I missed out at work last week. Afortunadamente, pude recuperar las horas que perdí en el trabajo la semana pasada. Y es separable. Por lo tanto, el mismo phrasal verbs puede tener varios significados, y en algunos casos se puede separar y en otros casos no se puede separar. Vamos con otro ejemplo. Take off. Take off tiene varios significados. Por ejemplo, the weather was terrible. However, the plane took off on time. Aquí el verbo take off significando despegar. El avión despegó a tiempo. El verbo es inseparable y es intransitivo. Aquí en este caso, take off your coat o take your coat off and make yourself at home. Quítate el abrigo y siéntete como en casa y acomódate como si estuvieras en tu casa. Aquí en este caso es un verbo transitivo y es separable y significa quitarse alguna ropa o accesorio. He took off as soon as he saw his old girlfriend. Se la aspiró, se fue enseguida tan pronto como vio a su antigua novia. En este caso es inseparable e intransitivo. O, por ejemplo, if you feel stressed, you should take a week off and relax. Deberías tomarte de descanso del trabajo una semana y relajarte. Por lo tanto, aquí vemos el mismo verbo que tiene varios significados y con distintas características. Turn up es el último ejemplo que vamos a ver. Turn up tiene dos significados. En el primer ejemplo, we arranged to meet at 12:30, but he never turned up. Turn up nunca se presentó. Es un verbo intransitivo, no tiene complemento. Por lo tanto, es inseparable. Y en este caso, will you please turn the TV up? Aquí estamos hablando de volumen. Turn up, subir el volumen de la tele, y es un verbo separable. Finalmente, vamos a ver que aquí hay algunos verbos que son de tres partículas. El verbo look forward to, desear ansiosamente algo. Come up with, surgir con, aparecer con algo cuando a alguien se le ocurre algo. Put down to, atribuir o achacar. Cut down on, reducir. Come down with, normalmente cuando cogemos una enfermedad. Look down on, es mirar por encima del hombro a alguien, despreciar. Y get away with es salir impune de algún castigo o de alguna cosa. Y finalmente os quiero mostrar un mapa conceptual que he preparado sobre los phrasal verbs. Vamos a por ello.
Y eso es básicamente todo lo que os tenía que contar sobre los phrasal verbs. En la descripción que tenéis del vídeo en la página de YouTube, os he compartido un enlace a un listado de los 50 tops phrasal verbs y algún ejercicio por si queréis practicar. Y nada más. De nuevo, muchas gracias por vuestra atención. Thanks for watching. Y remember, keep up the fight. Bye bye, friends. Bye bye.